Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación. Un estudio bíblico del libro de Romanos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. La semana pasada decíamos que Pablo, por 11 capítulos, nos estuvo hablando de teología, nos estuvo hablando de la obra que Dios ha hecho por medio de Jesucristo para rescatar una humanidad perdida por causa del pecado. Y no solamente para perdonar nuestros pecados, sino que la obra de Jesús dice que nos reconcilió con Dios, con el Padre, y nos hizo ahora sus hijos. Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros fuimos no solamente perdonados, sino hechos justos, hechos parte de la familia de Dios, hechos coherederos con Cristo para disfrutar de la herencia del Señor Jesús como hijo del Padre. Y Pablo nos ha dado detalle de nuestra condición, de cómo el acceso a Dios es solamente por medio de Jesucristo. Y nos mencionó cómo las obras de la ley o mis buenas obras no tienen ningún efecto ante un Dios que es perfecto. Y nos dio como única salida, como única respuesta, aceptar, recibir la gracia de Dios por medio de la fe. Y Pablo en el capítulo 11 termina con una doxología, comienza a adorar a Dios y cierra el capítulo con esa canción que cantábamos ahorita, ¿no? A Él, por Él y de Él sean todas las cosas, ¿no? Y Pablo, después de mostrarnos todas estas verdades y después de adorar a Dios, decíamos la semana pasada, viene a llevarnos al compromiso. Normalmente cuando tú lees una carta del apóstol Pablo te vas a dar cuenta que la primera parte la va a ocupar en explicarte, en darte las razones, los hechos de todo lo que Dios ha efectuado a través de Jesús, para que después tú y yo podamos vivir en consecuencia a esa obra que Él ya ha realizado. Y hemos dicho, Pablo te da primero los indicativos, hechos, y después los imperativos, las instrucciones. Y Pablo aquí en el capítulo 12 comienza y nos dice que dado todas esas cosas que Dios ha hecho, tú y yo necesitamos responder a Dios de una manera lógica, de una manera razonable. La Biblia en Reina Valera lo describe como vuestro culto racional, al final del versículo 1. Y dice, ¿cuál es esa respuesta? La respuesta es consagración. La respuesta es que nos entreguemos como un sacrificio vivo. La respuesta es que nuestra vida, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos y con todo lo que hacemos, voluntariamente y de una manera intencional, la vivamos para dar gloria a Dios. Que para eso fuimos creados. A final de cuentas, tú y yo fuimos creados para dar gloria a Dios. Y tú y yo solamente vamos a encontrar el deleite, el sentido y el gozo en este mundo cuando cumplimos ese propósito. Puedes sentir muy padre si te estrenas un carro. Puedes sentir muy padre si te dan un aumento de sueldo. Puedes sentir muy bien si te consigues a alguien que se quiera casar contigo.
o alguien que te mantenga, o alguien que quiera tenerte a su lado, que te valore, que te aprecie. Pero nunca se va a comparar con la satisfacción, la plenitud y el gozo de cumplir con el propósito para el cual tú y yo fuimos creados, que es dar gloria a Dios, disfrutar de Él. Y tú y yo como creyentes y como hijos de Dios tenemos ese llamado como el más alto, disfrutar de la presencia de Dios. Y Pablo dice que para nosotros poder ser este sacrificio vivo todos los días, necesitamos consagración, subirnos a ese altar para arder para el Señor como una ofrenda a Él, pero también necesitamos transformación. Y dice el versículo 2 que no tomemos la forma, que no tomemos los modos, la manera de pensar de esta época, de este siglo. Y Pablo, lo veíamos la semana pasada, tenía en mente una forma de pensar de la mayoría del mundo que está contaminada por el pecado. Dios creó a Adán y a Eva en el principio y dice que todo lo que había creado era bueno, pero vino el pecado y el pecado trajo la muerte y trajo la degradación del mundo. Pablo en el capítulo 8 nos explicó que toda la creación sufre por causa del pecado. Todo el mundo está sufriendo, está gimiendo la creación, esperando ser liberada otra vez por el Señor. Y vemos un mundo donde hay tristeza, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay violencia, donde hay machetes, donde hay tantas cosas que muestran un mundo caído. Pero Dios tiene en mente la restauración de todas las cosas con su venida, y por eso nos dice, ¿sabes? No tomes la forma de pensar del mundo actual porque está corrompida. Necesitas transformarte. Y la palabra transformarte es la raíz griega donde viene metamorfosis, y decíamos la imagen de ese gusano gordo horrible que les describí, del escarabajo Hércules, para convertirse en un insecto igualmente horrible, pero completamente diferente a la forma original. Ahora, el ejemplo tradicional es la mariposa, ¿no? Una varonil mariposa que sale después de estar como un gusano. Y Dios tiene en mente que tú y yo seamos transformados de esa manera, de una manera radical. Ahora, Pablo no solamente nos va a dejar con este concepto de consagración y de transformación radical como algo conceptual. Él quiere que tú y yo entendamos cómo se ve eso. Y a partir del verso 3, Pablo comienza a mostrarnos cómo se ve una mente transformada. Cómo se ve una mente que ha sido consagrada a Dios y está siendo transformada por el Espíritu Santo. Y comienza con la imagen que tenemos de nosotros mismos. En el verso 3 nos va a mostrar que una vida de consagración es una vida sin arrogancia. Dice el verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo primero que Pablo quiere que veamos es que una mente consagrada, una persona que ha sido consagrada, una mente que está siendo transformada, se va a manifestar en una vida sin arrogancia. Y en un mundo donde es tan importante el yo, esto viene y choca directamente con una cultura que siempre está buscando sentirse más que los demás. Yo sé que ustedes no, pero la mayoría de las personas luchamos con querer compararnos siempre con las personas. Siempre estamos buscando, y no sé si tú conozcas a alguien que siempre sabe más que tú, que siempre va a decir algo mejor que tú, que siempre ha ido a un lugar más lejos que tú, que no puedes estar platicando porque siempre está sacando algo para mostrar que es más grande que tú. Los seres humanos tenemos esa tendencia. Y ahora, en nuestra época está tan de moda la autoestima. Siempre es que
el niño tiene problemas, es que tiene baja autoestima, ¿no? Y a tu niño tienes que decirle siempre que es el mejor. Desde que está chiquito, dile, tú eres un campeón, ¿no? Tú eres el más inteligente, el más guapo, el mejor de todos, para que él crezca con una autoestima saludable. Y después no los aguantas, ¿no? Crecen y se la creen de verdad. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Hermanos, si tú eres transformado por el Espíritu de Dios, si sufres esa transformación radical que solamente Dios puede hacer en el corazón del hombre, lo primero que tienes que aprender es a no pensar más de ti. De hecho nos dice positiva y negativamente. Dice, ¿cómo no debemos pensar acerca de nosotros? Dice allí en el verso 3, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Cuando la palabra que usa para pensar es froneo, y cuando dice que no pienses más de ti, es hiperfroneo. Es como no te sobrepienses de ti, ¿no? No te excedas en tu pensamiento de ti. Hiper, de donde viene hiper, ¿no? Como Soriana es un hipermercado, más que un supermercado. Entonces dice, no pienses demasiado acerca de ti, no te veas como más arriba, sino cómo debemos pensar. En lugar de usar hiperfroneo, usa sofroneo, que significa sobriamente. Piensa de una manera balanceada acerca de ti. De hecho, Pablo comienza diciendo cómo se veía a sí mismo. Si tú ves el versículo 3, el apóstol Pablo dice, digo pues por la gracia que me es dada. ¿Cuál gracia le había sido dada a Pablo? Ser apóstol de Jesucristo. Y dice, por esa gracia que Dios me dio, ese regalo que no merezco de ser apóstol, me dio esta función de venir y poder decirte estas cosas. Dice, por esa gracia te pido que no pienses acerca de ti mismo de una manera exagerada. Piensa sobriamente, sé objetivo en la manera en que te calificas tú. Ahora, es bien interesante esto porque Pablo no dice, entiende que eres un perro, entiende que no vales nada. Dice aquí que una rata muerta. No dice que te subestimes, dice que pienses sobriamente. Ahora, Pablo nos da un criterio. Dice allí en el versículo 3, sino que piense de sí con cordura, sobriamente, decíamos, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa es la norma. Cuando dice medida de fe, la palabra medida es metrón. Metrón, por ejemplo, en el día de hoy nosotros usamos aquí en México el sistema métrico y tiene 100 centímetros, un metro. Bueno, ¿por qué no tiene 101? ¿Por qué no tiene 90? Ya ves que luego nos quejamos que los litros aquí varían, pues no siempre es un litro, es cuestión debatible. Bueno, lo que pasa es que hay un lugar donde existe una norma que dice que el metro mide 100 centímetros y entonces tú puedes traer tu metro de 102 centímetros y lo comparas con el metrón, con la norma, y te vas a dar cuenta que tu metro está chafiando, está cumpliendo la norma. Ok, en base a esa palabra, algunos comentaristas piensan, lo que está diciendo Pablo es que cada uno de nosotros como creyentes tiene que ajustarse a la norma de la fe, y que bajo el contexto de fe no se refiere a algo que nosotros tenemos, sino a la fe en general, hablando del Evangelio, y que tendríamos que compararnos con Cristo. Suena bien, pero el contexto en que está mencionando esto es más de una medida que Dios te da, no una medida a la que te tienes que comparar. Así de que a lo que está refiriéndose Pablo aquí es que, primero que nada,
todos nosotros hemos recibido algo de parte de Dios. Y más adelante va a entrar a detalle para decir que en base a ello tú tienes que operar de acuerdo a un rol que Dios te ha dado, a una función o a un llamado que Dios te ha dado. Sin embargo, hay un detalle muy importante también. Dice allí, ¿quién la reparte? Dios. Es Dios el que la da. Y lo importante de esto es que Pablo está diciendo, mira, cada uno de nosotros es diferente, pero tenemos que aprender a vernos bajo la misma lupa. Es Dios el que por gracia nos da un rol o un llamado, y esto viene a ser el ecualizador de todos los cristianos. ¿A qué me refiero con esto? A que no importa cuál sea tu rol dentro del cuerpo, que va a mencionar más adelante, a que no importa cuál sea el don que tú vas a ejercer porque Dios te lo dio, a final de cuentas, Dios te lo dio de manera gratuita y de manera libre, es decir, por gracia. Pablo acaba de decir en el verso 3 al principio que su llamado le fue dado por gracia y que cada uno de ellos, hablando de la iglesia, debe considerarse a la luz de una mente sobria, de una mente cuerda, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una medida de fe. Ahorita vamos a entrar al detalle, pero es Dios el que la ha dado. ¿Qué significa eso? Que no importa si Dios te llama a ejercer un ministerio grande, un ministerio pequeño, un don muy atractivo o uno muy discreto, a final de cuentas, todo ha sido por gracia de Dios que ha repartido la fe. ¿Por qué es importante esto? Porque aún en la iglesia se da este deseo natural en los hombres de querer sobresalir. Y a la gente le encanta llamarse apóstol o profeta, normalmente. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que diga, mi ministerio es la limpieza, tengo el don de servicio para la gloria de Dios? Nadie, yo no conozco a nadie. Siempre el apóstol va a decir que él limpiaba los baños, ¿no? Así empezó, pero ahora ya es apóstol. Dios conoce el corazón del hombre. Y lo que está diciendo Pablo es, Dios ha repartido por su gracia soberana una medida de fe a cada uno como Él quiso. De tal manera que no hay ninguna razón para jactarnos, sea cual sea el llamado o el rol que tenemos en la iglesia. ¿Sí me explico? Y eso es lo que Pablo quiere que veamos. Por eso Pablo, después de decir eso, menciona en el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pero primero Pablo quiere que quede claro, es Dios quien da el rol, es Dios quien da la medida de fe y la da por gracia. De tal manera que ninguna persona en la iglesia, aunque tenga un llamado impresionante, puede jactarse de que fue porque era muy capaz, o porque era muy bueno, o porque era mejor que el otro que está enseguida. Pablo, en 1 Corintios, capítulo 4, verso 6, dice, amados hermanos, voy a leer Nueva Traducción Viviente, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité en las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Sí queda clara la idea, ¿verdad? Dice, ¿qué estás presumiendo si Dios te lo dio? Y si Dios te lo dio, ¿por qué presumes como si no te lo hubiera dado? Pablo dice el criterio para evaluarnos, hermanos, es recordar que la gracia de Dios es Dios quien reparte. No es que seas más especial.
Yo recuerdo cuando tenía poco tiempo en el Evangelio, yo pensaba, Señor me escogió, algo de haber visto, ¿no? Me siento especial. Y ya después que platicaba con otros cristianos, me di cuenta que todos los cristianos pensábamos que éramos especiales. ¿No te has sentido especial alguna vez? Es que el Señor ha sido tan bueno conmigo. El Señor es bueno con todos, siempre. Pero a veces nos sentimos especiales. Y todos somos especiales. Eres tan especial como el resto de los creyentes. Dios quiere que seamos sobrios al evaluarnos y reconocer que el rol, la capacidad, el don que Dios haya puesto en ti proviene de Él y no por mérito propio, sino como un regalo inmerecido de su parte. ¿Ok? Entonces dice, importante, dice, porque una vida consagrada, entonces, una vida que está siendo transformada es una vida sin arrogancia. Pero la segunda cosa que vemos es que una vida consagrada también es una vida que se vive en comunidad. Y ahorita decíamos, versos 4 y 5, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pablo escoge esta ilustración, esta analogía del cuerpo, que usa muchas veces en el Nuevo Testamento. Pero Pablo quiere mostrarnos 3 principios importantes en esto. Primero, quiero que consideres tu cuerpo. El cuerpo humano, no me va a dejar mentir Ana María porque es médico, pero bueno, tienes diferentes componentes. ¿Cuántos de ustedes han visto sus riñones? ¿Alguien? ¿No? Ni en radiografía. Pero te aseguro que tienes riñones. Si no, no estuvieras aquí, ¿verdad? O sea, en algún lugar, no lo has visto, pero en algún lugar hay unos órganos que funcionan, que son los riñones. No los ves, pero están allí. ¿Tu corazón lo has visto? No, no lo has visto, pero está allí. A lo que voy es que hay órganos que son vitales que no hemos visto, no se ven. Pero sabemos que están allí porque están trabajando, están funcionando. Tenemos otro tipo de órganos, nuestras extremidades, brazos, piernas, que están compuestas de huesos, mayormente en algunos como yo, pero otros también hay músculo, hay nervios, hay cartílagos, hay diferentes componentes que juntos sostienen nuestra estructura. Hay otros como el sistema nervioso, nuestro cerebro, que coordina las funciones y todos en conjunto, aunque no los veamos, unos sean más visibles que otros, todos en conjunto permiten que nuestro cuerpo esté operando como se debe. Ahora, ¿qué pasa cuando un órgano está fallando? Todo tu cuerpo lo va a resentir. No hay momento que yo sea tan espiritual como cuando estoy enfermo. Cuando me enfermo empiezo, ay Señor, no, por favor, Padre, quiero estar cerca de ti. Ya entendí, no uses estas cosas para traerme a ti, dímelo, por la buena puedo entender. ¿Cuántos de ustedes, los hombres mayormente, no? Así somos. Pero cuando un órgano, cuando algo en nuestro cuerpo no está bien, nos damos cuenta, porque todo el cuerpo lo resiente. Pablo toma esta idea y lo que quiere mostrar es que en la iglesia se vive esa realidad también del cuerpo, donde no hay un cristiano o un miembro de la iglesia que no se utilice, que sea inútil. Habrá algunos que son flojos, pero no inútiles. Todos tienen un lugar, una función que cumplir dentro del cuerpo que es la iglesia. Y Pablo está viendo a cada miembro como un órgano importante para funcionar dentro del cuerpo. Saben, hasta hace poco tiempo, por lo menos hasta donde yo me he informado, muchas personas decían que el apéndice no tenía ninguna función, ¿no? Entonces podíamos hablar del hermano apéndice, ¿no? Ese nomás está colgado ahí, no hace nada, no. Pero resulta que
juega un papel importante en el sistema inmunológico. Entonces, todos los órganos, hasta aquellos que parecen que no, son importantes. En la iglesia es lo mismo. Dios nos ha traído a todos como un miembro del cuerpo. Es un corporativo real, vivo, la iglesia. Y Pablo quiere mostrar que así en el cuerpo se viven tres realidades o tres verdades importantes. Lo primero que dice Pablo en el verso 4 es que aun cuando somos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Eso se llama diversidad. Diversidad. Pablo de hecho usa una analogía en 1 Corintios 12, en el verso 14 dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. A Dios le encanta la diversidad. Cada uno de los que estamos aquí el día de hoy somos diferentes en muchas maneras. Somos diferentes en el pasado que tenemos. Somos diferentes biológicamente. Somos diferentes en la experiencia que tuvimos con Dios para que nos rescatara. Somos diferentes en educación, en costumbres, en dones y en capacidades. Pero a Dios le encanta las diferencias, porque las diferencias son saludables. Si todos aquí pensaran como yo, qué inútiles seríamos. Porque yo ya estoy haciendo un trabajo que todos ustedes podrían hacer igual. Entonces, ¿para qué tenemos muchos yo? Dios nos llama a la diversidad porque encontramos los complementos. Porque en la diversidad de funciones y de dones, el cuerpo es complementado para que Dios haga su trabajo. De tal manera que Dios no quiere que todos seamos iguales. Si te acuerdas en Efesios capítulo 2, verso 10, dice que somos ¿qué? Hechura. Y se acuerdan la palabra poema, que es una artesanía, una obra artesanal. Fuimos creados por Dios. Dios pensó en ti de la manera en que tú eres. Dios pensó en ti con tu temperamento, con tus características, con tus habilidades naturales, con los talentos y con los dones que Él ha puesto en ti para una función en particular. ¿Qué dice allí? ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras, para buenas obras. Dios te hizo de una manera particular para su uso como Dios. Así de que una realidad en el cuerpo, en la iglesia, es que somos diferentes y no tenemos que ser igual que los demás. De hecho, es bien interesante, no sé si alguna vez les haya tocado ver que, por ejemplo, el pastor habla, bueno, el pastor siempre trae su saquito y su corbatita y está bien, ¿no? Yo no tengo, pero él llega con saco y corbata y hermanos, el Señor me dijo y predica. Y de repente llega el líder de alabanza y se para y hermanos, y habla igual que el pastor. El Señor nos está diciendo, porque a veces como seres humanos tenemos la tendencia a imitar. ¿Por qué? Porque él es pastor, yo no soy pastor, a lo mejor yo quiero ser pastor, entonces voy a hablar como él. Pero Dios quiere usarte como eres, diferente como eres. Dios quiere usarte con tus experiencias que has tenido, con tus capacidades, con tus vivencias, para complementar el cuerpo. Imagínate, dice ahí, que hubiéramos puras orejas aquí. Y va a estar todo calladito, ¿no? No hay boca. Entonces todos aquí nomás las orejas. O dice, si son puras orejas, ¿quién va a oler? Dios
planeó diversidad en el cuerpo, diferentes creyentes con una fe en común. La segunda realidad que hay allí, dice en el versículo 4, de la manera que tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Verso 5, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuál es la segunda realidad? Es la unidad. Aun cuando somos diferentes, estamos unidos porque tenemos una cabeza en común, una sola fuente de vida y no podemos existir separados del cuerpo. Decíamos que en nuestro cuerpo normal, natural, tenemos el cerebro que coordina todas las funciones. Por eso Pablo insiste en que la cabeza de la iglesia es ¿quién? Cristo. Cristo. Y nosotros somos el cuerpo. Y todo el cuerpo está coordinado por la misma cabeza. Todo el cuerpo late y tiene vida por el mismo espíritu que compartimos. Y separada la mano por allá o el pie por acá, dice, no puede subsistir. Por eso los cristianos necesitamos congregarnos y ser parte de una iglesia. El día de hoy, para bien o para mal, tú puedes estar en tu casa y vas a encontrar predicaciones, ahora sí que como arroz, por todos lados. Puedes entrar a YouTube, puedes entrar al sitio de una iglesia, de otra iglesia, puedes cambiar de doctrina cada semana si quieres, puedes encontrar videos, libros gratis. Pero lo que no puedes encontrar en tu casa, sentado, tú y tu computadora, es el cuerpo. Solamente cuando estás en el cuerpo, funcionando, estás cumpliendo el propósito para el cual Dios te creó. Dice Pablo, somos muchos, pero estamos en el mismo cuerpo, tenemos la misma cabeza y aquí operamos. Y esa es la parte más difícil de sobrellevar como personas. El tener que aguantar al que está enseguida de ti. Voltea, nada más voltea y mira a las personas a tu alrededor. ¿Cuántas son iguales que tú? Bueno, algunos se pueden parecer, pero si tú ves, hay una diversidad impresionante. Pero la Biblia nos llama a que estemos juntos operando como un solo cuerpo. Otra vez, eso es diversidad, eso es unidad. Y por último, en el versículo 5 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, ¿qué? Los unos de los otros. ¿Qué se llama eso? Se llama mutualidad. Mutualidad. Nos necesitamos mutuamente. Yo necesito la oreja, yo necesito el pie, yo necesito hasta lo que piensas que no necesitas. Todo lo necesitamos. Es mutualidad. Tú y yo nos necesitamos como parte del cuerpo. Y Dios quiere que tú y yo operemos juntos, trabajemos juntos, coordinados por la cabeza que es Cristo. ¿Ok? Muy bien, entonces ya vimos primero, una vida de consagración entonces es una vida sin arrogancia, pensando de manera sobria acerca de nosotros mismos, considerando que todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios, por su gracia, no por mérito. Y entendemos entonces que una vida de consagración también es una vida en comunidad. Todos los imperativos del Nuevo Testamento son en plural. Ámense los unos a los otros, perdónense sus ofensas, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Dios nos llama a vivir en comunidad y eso requiere un cambio radical, una transformación radical para vivir en comunidad. A veces dices, no, pues no aguanto ni a mi esposa y por eso me voy de la casa, mejor voy a estar aguantando ajenos, ¿no? Porque nos cuesta trabajo, otra vez, no pensar en nosotros mismos por encima de los demás. Pero una vida de consagración nos lleva a una vida en comunidad. Pero eso no es todo. Una vida de consagración también nos lleva a una vida de servicio. Dado que Dios nos ha puesto en un cuerpo,
y nos ha dado dones o nos ha dado roles particulares, Dios quiere que nosotros los podamos ejercer en el contexto del cuerpo. Y por eso dice Pablo en el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dije profecía y más de uno ya se puso así, ¿no? Pablo está hablando de los dones en términos de regalos de parte de Dios, carismas, ¿no? La palabra carismas. Ahora, lo que Pablo está diciendo y el énfasis de Pablo es este: Dios ha repartido a cada quien un rol. UCC. Y la pregunta para ti y para mí el día de hoy es, ¿lo estamos usando? ¿Estás usando lo que Dios te ha dado? Y Pablo habla de diferentes servicios. En este caso particular habla de 7, menciona 7. Y voy a tratar de ser muy breve porque esto se puede prestar para mucha discusión, pero no quiero profundizar en lo que no es lo importante. Pero quiero mostrarles. Ok. Ahorita en la pantalla va a aparecer también. Pablo, en diferentes cartas del Nuevo Testamento, menciona los dones en diferentes maneras. El asunto de los dones es muy polémico. Quiero ser muy breve. Nosotros creemos en los dones, creemos en la manera bíblica. Y Pablo menciona, en este caso en Romanos 12, del 3 al 8, menciona profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, presidir y misericordia. Ahora, en ningún lugar de la Biblia se nos dice que esos son todos los dones que existen. Pablo, de hecho, los menciona en diferentes pasajes, en diferentes maneras. Si tú vas a 1 Corintios 12, del verso 8 al 10, menciona palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, menciona la fe, dones de sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. En 1 Corintios 12, del 28 al 30, menciona a los apóstoles, profetas, maestros, milagros, tipo de sanidad, ayuda, administración, lenguas. Efesios 4:11 menciona a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 1 de Pedro 4:10-11, Pedro habla de los dones del que habla y de los dones del que sirve. 1 Corintios 7:7 habla del matrimonio y del celibato como un don de parte de Dios. De tal manera que creemos que no hay una lista exhaustiva de los dones. Simplemente Pablo menciona que la función que tú desarrollas dentro de la iglesia viene de parte de Dios por el Espíritu Santo para una labor particular. Y se mencionan como dones espirituales porque no se refiere a capacidades naturales. ¿Sí? No necesariamente es así. Es que yo soy muy bueno para correr, es un don de Dios. Sí, en una manera sí, pero no va a ser el don de correr, por ejemplo, allí, ¿no? Se refiere en aquellas funciones dentro del cuerpo para edificación de la iglesia, para edificar, para bendecir. Ok. Creemos que no hay forma de que la iglesia haga su función si no es por la capacitación especial de parte del Espíritu Santo. Pero si queremos dejar algo en claro, y voy a señalarlo rápidamente también, porque primero hay diferentes palabras que usa el apóstol Pablo cuando hace referencia a los dones. A veces en nuestra traducción de la Biblia aparece don y decimos carisma, pero no es siempre el caso. Hay casos, por ejemplo, en Efesios 4:11 y 12 y en 4:8, donde la palabra don es dorea, donde dice básicamente se acentúa el carácter gratuito de algo, y también se usa doma como don, es un regalo, algo gratis. No siempre la palabra es carisma.
Ahora, en 1 Corintios 12, cuando habla de las operaciones del Espíritu Santo, no dice carismata, dice operaciones es energema. Y la palabra carisma está de este lado, se aplica en diferentes pasajes. Otra vez, esto nada más para que no pienses que cada vez que aparece don es carisma. No. El énfasis muchas veces es mostrar algo que es gratis y otra se refiere a operaciones particulares o regalos para el servicio dentro de la iglesia. Antes de entrar a la descripción también detallada, quiero mostrarte esta gráfica porque es la manera en que creemos que aplican los dones espirituales. Quiero que pienses primero que nada en donde dice nivel 1, donde está Jesucristo. Jesucristo, cuando vino su ministerio, Jesucristo ejerció básicamente tres funciones. Lo hizo como profeta, como rey y como sacerdote. ¿Estamos de acuerdo? El rey de reyes es el profeta que estaba esperando el pueblo de Israel y también es el sacerdote, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En ese sentido, Jesús operó diversas funciones, sean sanidades, sea palabra profética, y siempre que lo hizo Jesús, lo hizo con toda la autoridad que tenía del parte del Padre. De tal manera que todo lo que hablaba Jesús se consideraba palabra directamente de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que Jesús decía lo tenemos registrado en los evangelios como palabra directa de Dios. Ok, pero después que Jesús se fue, vinieron los apóstoles. Estuvieron los apóstoles y hubo hombres alrededor de los apóstoles. Estos hombres no tenían todavía la Biblia completa. Ellos tenían las escrituras del Antiguo Testamento, pero no tenían el Nuevo Testamento. De hecho, ellos lo iban a escribir. De tal manera que ellos vinieron enviados por Jesucristo con la misma autoridad de hablar la palabra de parte de Dios. De tal manera que las cartas del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pedro, de Santiago, se consideran palabra inspirada de parte de Dios, aunque no eran Jesús ni eran el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Hay una raya amarilla del lado izquierdo que dice autoridad divina. Cuando los apóstoles, el último de los apóstoles muere y tenemos el último documento que cierra el canon de las Escrituras, ya no necesitamos autoridad apostólica en ese sentido. No necesitamos que alguien venga y nos revele algo acerca de Dios que no está en la Escritura. ¿Ok? ¿Me van siguiendo hasta aquí? Quiere decir entonces que a partir de los apóstoles hacia nuestra época ya no hay operaciones en el mismo sentido de autoridad que las hubo con Jesús o con los apóstoles o los profetas del Antiguo Testamento, sino que ahora hay operaciones análogas, es decir, son operaciones similares pero sin la autoridad apostólica para considerarse palabra de Dios. ¿A qué voy? Ok, el día de hoy yo soy pastor. Yo me paro aquí y yo te estoy explicando lo que dice la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? La palabra de Dios es infalible. ¿Estás de acuerdo? Estás recibiéndola como palabra de Dios. ¿Sí? Pero ¿soy infalible yo mientras expongo? Cada persona que predica la palabra de Dios, puedes tomarla como la palabra de Dios sin error, o tú puedes ir a tu casa y checar si estas cosas son así como los hacían en Berea. Yo me puedo equivocar. Yo no soy falible. La palabra de Dios es infalible, pero en mi función yo no soy infalible. Yo no puedo decirte algo fuera de la Escritura y que tú no lo cuestiones porque lo dije yo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la mayoría de las personas, incluso o mayormente dentro de la iglesia, dicen, mira, el apóstol Pablo dice que todos tenemos que servir porque tenemos un llamado a ser el cuerpo y que él ha repartido dones y tú tienes un don y tú tienes que operar. Ajá. Pero si llega alguien
Soy profeta, no soy pastor, soy profeta. Y el Señor dice, tú ven para acá. El Señor dice que tú tienes que servir. ¿Qué vas a decir? El Señor me habló. Dios me habló. ¿Puedes captar la diferencia? La gente estamos buscando escuchar la voz directa de Dios, cuando la única fuente directa de la voz de Dios que tenemos es la Escritura. Pero la gente está buscando una manifestación o un conducto alterno para sentir o estar segura de que Dios le habló. Cuando nosotros entendemos esto, que después de los apóstoles todos estamos bajo autoridad bíblica, significa que cualquier cosa que yo hable, y por eso dice ahí, se fijan, arriba de profético dice discursivo y no discursivo. Es discursivo cuando yo me estoy apegando al texto. Yo te estoy leyendo la palabra y te estoy hablando de lo que dice la palabra. Es no discursivo cuando te hablo espontáneamente, porque conozco un texto o porque estoy haciendo una analogía de una vivencia de algún personaje bíblico y lo estoy aplicando a tu situación. Vamos a decir que no estoy predicando, simplemente me acerco y eso que estás viviendo es como lo que le pasó a David. Y David se arrepintió y tú tienes que arrepentirte. Dios me habló. Sí te habló, pero otra vez, porque estoy bajo autoridad bíblica. Te estoy diciendo aquello que el Señor ya nos ha revelado en la Escritura. De tal forma que nada de lo que yo diga o cualquier otra persona diga en la actualidad tiene valor por encima de la Escritura o tiene autoridad superior a la Escritura. ¿Sí queda claro? Ok, entonces creemos que así como Jesús fue profeta, rey y sacerdote, los apóstoles fueron enviados por Jesús, y puse una distinción allí en nivel 2 apostólico entre Lucas, el Evangelio de Lucas y Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Cómo escribió Lucas el Evangelio? ¿Cómo comienza Lucas su Evangelio? Está aclarando que él está poniendo en orden las cosas que ha escuchado de los apóstoles. ¿Cómo escribió Apocalipsis Juan? Una revelación. ¿Cuál tiene más autoridad inspiracional? Los dos. Se fijan, no importa cómo llegó la información, sino la autoridad apostólica que tenían las personas cuando escribieron el texto. Entonces, tanto Lucas, que estuvo platicando con los apóstoles, como Juan, que estuvo viendo esa revelación, los dos son considerados escrituras y los dos tienen la misma autoridad. Pero a partir de los apóstoles entra un nivel especial. Pastores, maestros, ancianos, diáconos, las personas que están en autoridad o gobierno en la iglesia, que solamente por analogía podemos operar así. Es decir, enseñamos y aconsejamos y podemos exponer la palabra de Dios, pero nunca por encima de la Escritura. Nunca porque, el Señor me dijo que... Porque es importante. ¿Cuántas personas, y yo sé que hay casos, llegan y el Señor me habló y me dijo que tú te vas a casar conmigo? Sí pasa, créanlo. Siento del Señor que aquí hay como 120 personas que quieren dar 1,000 pesos. ¿Por qué no creen esas? Pero digo, el Señor dice, hay un hombre aquí a que el Señor lo va a bendecir abundantemente. ¿Quién es ese hombre? Se van a levantar todos, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos otra vez que a veces Dios se va a brincar las trancas para hablarte de manera particular a ti y tú vas a decir, esta es la palabra de Dios. No, esta es la palabra de Dios. Y Dios puede usarnos bajo autoridad de la Escritura, sí, para dar una palabra a alguien, sí, para animar, para consolar, como lo hacía Jesús, directamente con autoridad, pero ahora nosotros bajo la autoridad de lo que Él y los apóstoles ya dijeron. Y el nivel 4
¿A quién va? Todos los creyentes. ¿Qué es lo que estamos viendo? No hay personas especiales para que Dios las use. Dios nos usa a todos de la misma manera en el cuerpo bajo la autoridad de la Escritura. ¿Sí queda claro? Ok, apagamos eso por favor, porque lo que quería que entendiéramos es eso. Ok, entendiendo entonces que Pablo no está dando una lista exhaustiva, Pablo lo que está diciendo simplemente es: todos en la iglesia tienen un rol, todos en la iglesia tienen un don, una función, y algunos puede ser que tengan el don de profecía, y profecía básicamente significa hablar en lugar de Dios. Normalmente tenemos la profecía como hablar de las cosas que no han pasado. Puede ser profecía en ese sentido, pero mayormente es la palabra de Dios, hablar de parte de Dios para alguna situación en particular o alguna persona en particular. Pablo decía que cuando alguien llegara a la iglesia, cuando se le daba una palabra profética, la persona se iba a sentir examinada, ¿sí? Iba a ver que Dios puede revelar lo oculto. Y yo no sé si tú tenías esa idea, ¿no?, de los profetas, pero antes decían: fulano de tal es profeta, y ven a la iglesia. Y el chiste era que cuando se te acercara tú tenías que pensar: santo, 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 para que no pudiera leer tu mente, pues no viera tus malos pensamientos y te hablara de arrepentimiento. Pero en realidad esto tiene que ver simplemente con un mensaje de parte de Dios. Dice: tú tienes el don de profecía, úsalo conforme a la medida de fe. Es decir, no te extralimites, no te quieras pasar de lo que Dios ha establecido en el don. No hables por tu cuenta. El otro don que menciona allí, dice el versículo 7, si de servicio en servir. ¿Cuál es el don de servicio? Las personas que están viendo nomás a ver qué hace falta, que agarran la escoba y se ponen a barrer, que llegan y acomodan las cosas, que no tienes que decirle las cosas. El don de servicio, curiosamente, está nombrado después del de profecía. Jesús fue un siervo por excelencia, el siervo sufriente. Y Jesús le dijo a los discípulos: esto lo deberían estar haciendo ustedes, pero lo hago yo para que agarren la onda. ¿Se acuerdan en Juan 13? Cuando él se quita el manto, se pone la toalla, se viste de siervo y les lava los pies. Dice: si yo he hecho esto con ustedes, ustedes tienen que hacerlo. Servicio es estar dispuesto, atento, sin que nadie te pida, para ir a hacer lo que hace falta. Detectas la necesidad y estás listo para servir en ella. Verso 7, el que enseña en la enseñanza tiene que ver básicamente con tomar las verdades bíblicas, exponerlas de una manera que sea clara, de una manera que sea aplicable, que sea útil para nuestra vida también. ¿Ok? El otro que viene allí en el verso 8 es el que exhorta. Y la exhortación tiene que ver con el hecho de que te pongas a un lado de la persona para animarla, para ayudarla a seguir adelante. Y hay personas que tienen ese don aquí. Y hay personas que las buscan para que las animen, para que me des una palabra, para que me eches una porra. Dios usa ese don también. El don de la liberalidad básicamente es el que da más allá de lo normal. Es dar de una manera extraordinaria, de una manera sobrenatural. El que reparte con liberalidad. El que preside es el que dirige, el que liderea, el que lleva o conduce un equipo. Aquella persona que tiene la capacidad de dirigir grupos o la capacidad de organizar y de llevar a cabo alguna tarea. Y el que hace misericordia con alegría. El don de misericordia es el de identificarte con las necesidades de los demás y de hacer algo al respecto. No nomás como algunos de nosotros, ¿no? Que, ay, me dio mucha lástima. ¿Le diste algo? No, pero lloré. Me sacó las lágrimas. No, misericordia es que te identificas con la necesidad y haces algo al respecto. De hecho, tenemos un grupo que está empezando, decíamos Brenda y Jocelyn, que no está el día de hoy, que están empezando con el Ministerio de Misericordia. Son el grupo que participó con
los migrantes allá en la carretera, la salida de la carretera internacional. Y pues si tú te identificas también, puedes acercarte con Brenda o con Jocelyn y decirle cómo puedo ayudar. Pero es no solamente ver la necesidad, sino identificarte con el necesitado y hacer algo al respecto. Muy bien, los dones son muchos más que estos. Lo importante, otra vez, porque estamos hablando de una vida de consagración. Lo importante es que Dios nos está llamando a ti y a mí a que vivamos de una manera antinatural. Tú y yo estamos acostumbrados a pensar más de nosotros mismos de lo que realmente somos. Y nos ocupamos mucho tiempo o pasamos mucho tiempo ocupándonos en nuestros asuntos. Y Pablo dice, Dios te está llamando para que tú te ofrezcas a ti mismo. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? Porque es bien importante. La transformación en nuestra mente tiene que ser radical para vivir de esta manera que estamos viendo aquí. Y tenemos al Espíritu Santo que Dios ha provisto para que haga esa labor, ese trabajo en nosotros. Sin embargo, necesitamos nosotros colaborar. Pablo dice, les ruego que ¿qué? Que ofrezcan. Eso habla de un deseo, de una voluntad en mi lado. Dice Pablo, ofrece tu cuerpo. Y otra vez, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? Es muy importante porque vamos a tomar los dos aspectos más relevantes en nuestra vida. Uno, tiempo. ¿Qué haces con tu tiempo? Quita a tu vida, quita las horas que gastas en trabajar. Yo trabajo 90 horas a la semana. Quítaselas. No, me colgué. Ya estaría muerto. 45 horas a la semana. Quítale lo que duermes, quítale el tiempo que comes, con lo que queda, ¿en qué lo gastas? ¿En tu familia? ¿Sirviendo a otros? ¿Cultivando tu persona? ¿Descansando? Todo eso está bien. Pero ¿cuánto tiempo pasamos haciendo nada o cosas que no aprovechan para nada? ¿Cuántas horas te desvelas viendo series de televisión? Levanten la mano. No es cierto. Ya te aventaste todas las novelas de Blim, ¿no? Todas las series y tal. ¿Cuánto tiempo gastas en cosas que no contribuyen para nada en este trabajo que Dios está haciendo en ti? Ese es el lado del tiempo y sería una buena tarea, para que te la lleves a tu casa y digas, a ver, ¿cuánto tiempo estoy gastando? Pero por otro lado, toma tu dinero, quizá tu tiempo, tu dinero. Ahora, si sacas, vamos a decir, los gastos prioritarios, ¿no? Prioritarios como, no sé, tu casa, tu carro, lo que ya tienes que pagar, compromisos financieros, no sé, quita los gastos prioritarios. ¿Cuánto usas para entretenimiento? ¿Cuánto usas para bendecir a la iglesia o bendecir a los necesitados o para apoyar a alguna organización? ¿Y cuánto del dinero que te queda prácticamente lo desperdicias? No sé, en el gimnasio o en cosas así. No sé. ¿Cuántas cosas compramos? ¿Cuántas cosas pagamos que no sirven para nada? Dios, y sería otro buen ejercicio. Dios quiere otra vez que tú y yo nos consagremos, que vivamos para su gloria. Y si no lo estamos haciendo, tenemos que ser honestos y decirle, Señor, ayúdame a aprovechar mis días y mis recursos, todo lo que tú me das. Amados, cuando llegas a los 40, comienzas a cambiar la perspectiva. Voy a cumplir 50 el próximo año. Y si volteo hacia atrás,
Digo, me quedan menos de los que ya viví. Definitivamente, está muy difícil que viva otros 50. No dejes pasar el tiempo, no gastes tu vida, no gastes tus recursos en aquello que no va a tener un impacto en la eternidad. Dios nos llama como ofrendas vivas todos los días a que nos consagremos para su gloria. Así de que si no estamos viviendo de esa manera, tenemos que pedirle perdón al Señor y tenemos que entregarnos voluntariamente, porque al final de cuentas eso es lo razonable. No entregarnos al 100% a Dios es completamente irracional. Para un Dios que se dio a sí mismo, la única respuesta lógica es entregarnos al 100 por Él. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos, es algo entre tú y el Señor. Y pide al Señor que tu Espíritu Santo examine el corazón, que escudriñe y que te muestre cómo estás viviendo tu vida. Si realmente lo estás haciendo en el altar, si realmente puedes decir que te has ofrecido voluntariamente como un sacrificio, como una ofrenda no para que tus pecados sean perdonados, no un sacrificio para quedar bien con Dios, es un sacrificio de adoración, un reconocimiento de que nuestro Dios es dueño de todo y que se merece lo mejor de nosotros. Si tú estás desperdiciando tu vida, si no estás atendiendo este llamado, dile al Señor que te ayude. Su palabra dice que Él ha comenzado la buena obra en nosotros y que Él la va a completar, Él la va a llevar a la perfección. Señor, tú conoces nuestro corazón y sabes nuestra debilidad. Padre, no queremos justificarnos en nada de eso, pero es una realidad en muchos de nosotros. Quizá nos hemos afanado por obtener seguridad financiera, o hemos estado muy ocupados buscando una reputación o haciéndonos de un nombre. Señor, no sabemos exactamente la situación de cada uno, pero tú sí nos conoces, Señor, a cada uno en particular. Y queremos pedirte el día de hoy, primero que nada, que nos perdones. Perdónanos, Señor, si hemos malgastado horas, días, años en cosas que no aportan para tu propósito. Si hemos pasado el tiempo, Señor, buscando aquellas cosas que son perecederas, aquellas que no son para la eternidad, y que por lo tanto el día que tú nos llames, Señor, no van a tener ningún efecto en nuestra vida y simplemente van a quedarse aquí. Señor, ayúdanos a buscar lo eterno, lo que no se ve. Danos la disposición para obedecerte. Danos, Señor, esa transformación por tu Espíritu Santo. Renueva nuestra mente. Que podamos ver lo que es verdaderamente valioso, lo que es verdaderamente eterno, aquello que te da gloria, y que podamos anhelarlo, Señor, también con todo nuestro corazón. Señor, guíanos cada día para escoger lo mejor, para poder, Señor, honrarte con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con todo lo que tenemos. Y te damos gracias, Señor, porque nos has hecho diferentes y sin embargo nos has unido en un cuerpo por tu gracia, Señor. Te pedimos para que tú nos muevas a todos a estar trabajando en unidad para tu gloria y para que muchos más puedan conocer que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Te lo pedimos en su nombre y te damos gracias.
Amén. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternalorg.